Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video vamos a aprender sobre estructura de mercado. Algo muy importante es de que tenemos tres fases. Tenemos una tendencia alcista, tenemos una acumulación y tenemos una tendencia bajista. Las tendencias a la alza es cuando vemos visualmente que el precio va subiendo, ¿verdad? Entonces siempre vamos a tener una dinámica pues alcista, generándonos estos pequeños picos, ¿verdad? Que nos van generando altos cada vez más altos y bajos cada vez más altos, ¿verdad? Entonces podemos, a partir de esa postura, podemos partir de que este viene siendo un low, lo vamos a estar identificando como L. El siguiente pues viene siendo un height, ¿verdad? Un alto. Lo vamos a poner como una H. Este viene siendo un alto pero desde un bajo, ¿verdad? Entonces viene siendo un bajo más alto que el anterior. Entonces este es un higher low. Este viene siendo un alto más alto, ¿verdad? Un higher high. Los vamos a estar identificando con estas abreviaturas. Y por ende, este va a ser un higher low, un bajo más alto que el anterior. En los periodos de acumulación no tenemos una dirección clara. Estos periodos se suelen representar de esta forma. También en algunas ocasiones lo vamos a ver de forma inclinada. A pesar de que el precio esté subiendo o bajando, esos periodos lateralizados también es una forma de ver la acumulación, ¿vale? Nada más que es de forma inclinada, eso lo vamos a ver ya un poco después. Pero entonces aquí en lo que viene siendo las acumulaciones no tenemos una dirección clara, no sabemos si el precio va a subir como tal o si va a estar bajando, a diferencia de una tendencia, ¿verdad? En la tendencia bajista es exactamente lo mismo que la tendencia alcista, nada más que pues representado en este caso a la parte inversa, donde tenemos un alto, nos genera un bajo, ¿verdad? Tenemos un alto más bajo que el anterior, un bajo más bajo que el anterior y así sucesivamente, ¿correcto? Entonces, aquí en esta dinámica, pues vamos a tener nuestro high, ¿verdad? Nuestro alto. En este caso, este es un lower high, un alto más bajo que el anterior. Otro lower high, ¿verdad? Un alto más alto que el anterior. Aquí, pues principalmente teníamos nuestro bajo. Y aquí ya tenemos un lower low, que viene siendo un bajo más bajo que el anterior. Misma dinámica aquí, lower low. Entonces, esta es la parte importante de ir identificando las tendencias. Porque como una tendencia, cuando tenemos este movimiento, ¿verdad? Hasta ahí no sabemos hacia dónde se va a dirigir el precio. ¿Cómo lo vamos a saber? A partir del siguiente movimiento, si me da la ruptura de ese alto o de ese bajo. Es cómo vamos a poder saber si va a ir a la alza o va a ir a la baja. Entonces, si el precio nos da rompimiento, ¿verdad? A la alza de ese último alto, ¿qué nos generó? Pues un alto, ¿verdad? Más alto que el anterior, ¿correcto? Un higher high. Por ende, esperaríamos que un retroceso, ¿verdad? Generándonos en esta dinámica un higher low, o sea, un bajo más bajo que el anterior, para que posteriormente me dé el siguiente movimiento ocasionándome un higher high. Entonces, esta parte de lo que estamos viendo ahorita de estructura de mercado nos ayuda justamente a anticiparnos en esos movimientos. La clave es más importante es de que si vamos a estar buscando compras, pues lo hagamos justamente dentro de la zona, ¿verdad? Que viene siendo pues lo más cercano posible a nuestro último bajo, ¿verdad? Si estamos buscando ventas, misma dinámica, como estamos, tenemos el rompimiento, viene un retroceso, ¿verdad? O es lo que en teoría se espera.
cercano justamente a nuestro último alto relevante, ¿verdad? Para que el movimiento se dé justamente en, en esa zona, siempre y cuando el precio no me dé rompimiento de esa estructura. Volvemos a lo mismo, vamos aquí a una breve práctica. Tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, ¿verdad? Aquí ya sabemos que de cierta forma tenemos una tendencia a la alza. Vamos a esperar posible movimiento bajista, ¿verdad? Un retroceso para que siga subiendo. ¿Qué pasa si el precio me da rompimiento nuevamente? En esta dinámica, pues ya tenemos un cambio de estructura. Cuando tenemos el rompimiento del último bajo relevante, nos genera ese cambio de estructura. Entonces tenemos un bajo, un bajo más alto, un alto más alto que el anterior. El precio nos hace un cambio de estructura, ¿verdad? Nos da rompimiento generándonos en esta dinámica, si este era nuestro higher high, correcto, este movimiento nos hizo un low, correcto, que al mismo tiempo se vuelve un lower low. ¿Por qué? Porque este era el último bajo relevante, nos genera un bajo más bajo. Entonces este movimiento que puede ser en este caso podemos estar anticipando, especulando un, en este caso, lower high, ¿correcto? Lo que viene siendo un bajo más alto para que el posible movimiento sea a la baja. Entonces, esta dinámica es lo que vamos a estar buscando en el mercado real. Por ejemplo, vamos aquí a algo muy importante, esto lo vamos a ver en la parte de secuencia de temporalidades, se los voy adelantando un poquito, es de que mientras estemos analizando en una temporalidad, ¿verdad? En una temporalidad más grande, que son temporalidades macro, en este caso en índice sintético solo podemos ver 24 horas. Directamente en MetaTrader sí podemos ver ya semanas o meses, pero esas temporalidades las vamos a considerar macro. Entonces nos va a respetar más un análisis porque tiene más fuerza, ¿verdad? ¿Por qué más fuerza? Porque en el tiempo, en el plazo del tiempo, por ejemplo, desde aquí en la parte inferior vemos que dice enero, ¿verdad? Del 2024 hasta la actualidad que viene siendo mayo, pues ha sido un periodo del precio que ha estado respetando, ¿verdad? Entonces yo aquí, ¿qué puedo estar suponiendo? Tengo aquí mi bajo, un alto, ¿verdad? Un bajo más bajo, un alto más bajo y así sucesivamente vamos a ir viendo esa dinámica. Entonces claramente aquí estamos viendo que el precio va bajando. Esto es un periodo lateralizado también, pero aún así tenemos una tendencia a la baja. A diferencia, aquí la clave es estar buscando estos posibles movimientos un poco más armónicos, ¿verdad? Mucho más claros. Por ejemplo, aquí que tenemos nuestro bajo, ¿verdad? Acá teníamos un alto, teníamos, pues, de hecho aquí un bajo bueno, aquí nos genera un bajo nada más, un alto más bajo, un bajo más bajo, ¿cierto? Viene el movimiento, nos da ruptura, ¿verdad? Pero aún así nos genera un movimiento. Vemos cómo visualmente el precio se nota lateralizado, no hay un movimiento claro a diferencia como en estos movimientos. Por eso es que estoy poniendo estos ejemplos. En este caso, tenemos un bajo, un alto, un bajo anterior que viene siendo un higher low y acá nos genera un higher high, ¿correcto? Para darnos un, perdón, para darnos un higher low, ¿sí? En este caso es un bajo más alto que el anterior. Y posteriormente, incluso acá tenemos estas dinámicas, ¿verdad? De altos y bajos, pero podemos incluso tomar en consideración todo este movimiento hasta acá, ¿no? Genera ese último alto relevante, nos genera un bajo más alto que el anterior y así vamos viendo esa dinámica. Entonces, dicho de otra forma, mientras que el precio no me esté rompiendo, por ejemplo, que tengo este bajo relevante, ¿verdad? Nos da un impulso, tenemos aquí nuestro alto, nos da rompimiento, tenemos este bajo, el precio no lo alcanzó a superar así del todo, nos genera un nuevo alto, que es el que tenemos aquí, nos da rompimiento,
nos genera un bajo, ese impulso nos da nuevamente un rompimiento a la alza, ¿verdad? Tenemos un alto más alto nuevamente. Posteriormente nos genera aquí un movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Este era lo que comentaba, eso ya es algo un poco más avanzado, ¿verdad? Pero este movimiento, sí, a pesar de que tuvimos aquí cierto rompimiento, nos generó un retroceso, genera un movimiento a la baja, pero no ha sido lo suficientemente fuerte. ¿Por qué? Por el contexto de qué es lo que está pasando, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante, pero este es lo que se puede ir practicando. Por ejemplo, si se les dificulta un tanto estar viendo eso, pueden bajarse a la dinámica de una hora, por ejemplo, a la temporalidad de una hora, perdón. Y aquí hacer esa misma dinámica, sea con el activo que ustedes quieran hacer, ¿sí? Por ejemplo, tenemos nuestro alto, ¿sí? Tenemos nuestro alto, nuestro bajo, ¿verdad? Bueno, de esta forma lo voy a mapear así para que vayamos viendo. Alto, bajo, retroceso, ¿verdad? Este es nuestro alto más bajo que el anterior, nuestro bajo más bajo que el anterior, alto, posteriormente nos genera otro movimiento de esta forma, ¿correcto? Y así es como vamos viendo que nos va generando altos y bajos cada vez más bajos, ¿sí? No siempre lo vamos a encontrar como de manual, eso depende mucho el activo, ¿sí? A veces vamos a encontrar movimientos, tenemos un impulso, un retroceso y que en este movimiento va a estar algo así y ya después nos da el movimiento, entre otras cosas. No siempre va a ser así como súper bonito de manual, pero volvemos a lo mismo, mientras que el precio no me supere nuestro último bajo relevante, y en este caso acá tenemos nuestro alto, ¿verdad? Sí, vamos a estar en estructura a la alza. Entonces, eso es lo que debemos siempre tener presentes. Mientras que el precio no me supere mi bajo relevante, ¿verdad? En una tendencia a la alza, yo sigo alcista. Si el precio me da un rompimiento, o bueno, no me da el rompimiento, en este caso, de nuestro último alto, yo sigo en tendencia bajista, ¿sí? Ya posteriormente vamos a ir viendo más dinámicas de cómo puede el precio estar haciendo ciertos movimientos, ¿verdad? Y posteriormente ir identificando ciertos patrones, ciertas dinámicas que hace el mercado en cuestión de estructura, ¿verdad? Pero la clave es eso, saber cuál es nuestro movimiento. Por ejemplo, si yo quisiera puedo tomar esto como impulso, retroceso, impulso, ¿verdad? ¿Qué me generó aquí? Que tengo aquí súper claro, pues sencillo. Tengo mi alto, tengo mi bajo, tengo mi lower high que viene siendo mi alto más bajo. Y acá me genera un lower low, ¿correcto? ¿Qué estoy esperando? Un retroceso para que me haga un lower high en X punto, ¿verdad? No sé dónde va a ser, pero es lo que se está esperando, ¿correcto? Entonces así es como podemos ir viendo la posible dirección del precio, más aparte ir agregando otros factores como soportes y resistencias, líneas de tendencia, etcétera, etcétera, etcétera.